Nos admiramos cuando vemos esas pequeñas iglesias románicas en medio del campo. Algunas son iglesias de repoblación. El románico es un arte rural porque rural era la mayor parte de la población en el medievo. Por eso hacían iglesias a su escala, pequeñas iglesias. Sin embargo, en las ciudades eran capaces de hacer grandes catedrales románicas que tienen poco que ver con estas pequeñas iglesitas que tanto nos gustan en medio del paisaje. El románico de la ciudad se separa de la campiña, ya no es tan rural. La imagen es la clásica, un gran río, la muralla, el casco urbano y por encima emergiendo las torres de las pequeñas iglesitas. Su escala rural, pero sin embargo la ciudad cuenta ya con la catedral, que tiene una imagen que es el logotipo de la ciudad, la expresión del poder de la burguesía urbana y sobre todo de la iglesia, y se levanta por encima del río, por encima de la muralla y por encima del caserío, exhibiendo con soberbia sus torres y su cimborrio, que dan un perfil inconfundible a estas ciudades medievales. En el año 1120, Zamora se convierte en la sede episcopal del obispo Bernardo. La construcción de la catedral comienza poco después, en 1151, bajo el patrocinio, no podía ser de otra manera, del emperador Alfonso VII y de su hermana doña Sancha. Esta catedral ha sufrido muchas transformaciones. Le ha pasado a todas las catedrales medievales españolas porque han sido ampliadas a lo largo de los siglos, pero conserva las formas fundamentales que nos permiten entender que fue la catedral que sirvió de modelo a las de Salamanca, a la de Ciudad Rodrigo y también a la Colegiata de Toro. En esta catedral se percibe clarísimamente que el románico es un estilo internacional. Se nota por la influencia francesa de las naves, de la construcción y, sobre todo, también por la influencia bizantina del cimborrio. Esta catedral expresa el nuevo poder de la Iglesia en la ciudad y también el simbolismo evangélico de la nueva liturgia. El templo cristiano no solamente es la habitación del Dios, sino también el ámbito de la reunión de los fieles. Han copiado de la basílica romana el espacio de reunión, pero la basílica romana puede conseguir gran espacio porque es de madera. En el medievo, evidentemente, con madera habrían podido cubrir grandes espacios para reunir a la ciudad dentro de edificios cada vez más grandes. Pero Jesucristo ha dicho cuál es el material que quiere. Ha dicho, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y además les ha dicho a los apóstoles que estará con ellos hasta la consumación de los siglos. Hay que hacer templos para la eternidad. Claro, la piedra pesa. Y aunque han tomado de los romanos el arco y la bóveda empujan. Por eso, de la necesidad de cubrir grandes espacios con piedra, necesitan grandes pilastras y contrafuertes, unas limitaciones espaciales considerables. Será con el gótico cuando venzan en parte estas limitaciones. En planta la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, tiene forma de cruz. Se recorre por los laterales, tiene cabecera y crucero, que es la expresión efectivamente de que representa a Jesucristo en la cruz.
La iglesia catedral de Santa María de la Sede, que todos conocemos como Catedral Vieja de Salamanca, se comenzó a construir en el primer tercio del siglo XII. Y como no podía ser de otra manera, la patrocinaron los grandes condes repobladores que fueron doña Urraca y Raimundo de Borgoña. Acometer una catedral ya son palabras mayores, las obras se alargan, y aunque la aportación fundamental es de Alfonso VI y Alfonso VII, la pureza románica se va perdiendo a medida que las obras se prolongan, la iglesia se eleva y anuncia el gótico. La herencia bizantina de Zamora es patente en el cimborrio, que en el exterior se conoce como Torre del Gallo. La palabra catedral viene de cátedra, y es cátedra porque es la sede del obispo sucesor de los apóstoles. Él es quien imparte la cátedra porque es el único que puede administrar todos los sacramentos, sobre todo el del orden, imponiendo las manos. Él es el responsable de la vida intelectual de la diócesis, de la vida espiritual, de las escuelas episcopales y de las universidades a partir del siglo XII. Fernando II repobló y fortificó Ciudad Rodrigo, y además para reforzar su existencia la nominó como sede episcopal, con la oposición fuerte de Salamanca y Ávila, que perdían territorios e influencia. La construcción comenzó en 1165 y se prolongó durante 2 siglos. Hoy los restos románicos de influencia francesa, que se probaron previamente en Zamora y Salamanca, se combinaron con los elementos que se desarrollaron ya en el gótico y nos permiten ver la arquitectura y la escultura con la transición entre ambos estilos. Como había empate para la elección de obispo, eligieron a un canónigo muy sabio y muy santo para que deshiciera el empate. Era don Domingo. Y como él se consideraba el más santo y el más sabio, se autoeligió obispo y deshizo el empate. Ahí están sus restos. Como la zona de Soria tiene una reconquista tardía, no son los monasterios la punta de lanza de la repoblación, como ha ocurrido en otros reinos cristianos. La iglesia se organiza de otra manera. En concreto, es Osma la cabeza del episcopado. Reinstaura su sede episcopal en el año 1101 con el obispo Pedro de Osma, que es un gascón que proviene de Bourges. Es este el que construye en el burgo de Osma la catedral. Del románico primitivo de esta catedral lo único que queda es la sala capitular. Su escultura es muy deudora del monasterio de Silos y uno de los elementos más interesantes de la sala es el sepulcro del obispo fundador, que se encuentra en medio de la sala y que
policromado como está, nos cuenta la vida y milagros del obispo fundador. En la repoblación de Ávila tiene mucho que ver el rey Alfonso VI, que tenía grandes relaciones con Francia. Su yerno, Raimundo de Borgoña, que era de origen francés y que casó con la hija de Alfonso, Urraca, es el que comenzó la construcción de la catedral. Ávila es ciudad fronteriza y es una ciudad militar. Y es fantástico ver cómo el ábside de la catedral enlaza directamente con la muralla. Muerto Almanzor, el gran rey navarro, Sancho el Mayor, repuebla Palencia, es conde consorte y procede a restituir la religiosidad a través de la edificación. ¿Cómo lo hace? Empezando una catedral. La catedral se empieza por la cripta, que es románica, y se une a una antecripta visigoda, y anteriormente debe haber un ara romana, una edificación romana, continuando la tradición de que un punto siempre es un punto religioso. Es una especie de catacumba. Encima se edifica esa gran catedral románica desaparecida, como desapareció la gran catedral de Burgos y la de León. La que conocemos actual, la bella desconocida, es una maravillosa catedral gótica. La consolidación de la frontera sur del Duero fortalece la economía de las ciudades y estas son capaces no solamente de construir catedrales, sino que las ciudades menores construyen colegiatas, como es el caso de Toro. De la época románica nos quedan muy pocas casas, quedan muchísimas iglesias en medio del campo y algunas en las ciudades. Edificios grandes, algunos castillos, las catedrales y las colegiatas. La diferencia entre una catedral y una colegiata es bien sencilla. En la ciudad mayor se lleva al obispo y se lleva al sucesor de los apóstoles, con su cátedra. Esa es la catedral. La ciudad que no ha tenido tanta suerte en el crecimiento, este es el caso de Toro en relación con Zamora, se queda con la colegiata, donde los canónigos forman un colegio y cantan y ofician el culto divino, al igual que en las zonas rurales hacen los monasterios. Lo primero que se construye de la colegiata de Toro son los ábsides, que es lo más monumental de la colegiata. Sobre ellos destaca el cimborrio que se inspira directamente en Salamanca, que se levanta en la última fase 80 años después del inicio. Esta real e insigne colegiata empezó con 12 canónigos y un abad y llegó a tener hasta 55 personas dedicadas al culto. Perdió el título de colegiata con el concordato de 1851, cuando Toro dejó de ser capital de provincia.
aunque existe un documento de Alfonso VII, el emperador, del año 1137, haciendo una donación a la iglesia de Santa María de Toro, este edificio es posterior, unos años posterior. Se está copiando el modelo de la Catedral de Zamora. Salamanca se construye a la vez. Aquí se nota que esto era una colegiata y que aquellas eran catedrales con sede episcopal, pues por el tiempo que tardan en acabarse, esta se acaba hacia 1240, y por el volumen, la envergadura. No en vano, las capitales, Zamora y Salamanca, son dos ciudades pujantes y además, no hay que olvidarlo, tienen obispo. Tenía que haber sido románica, pero la portada de la Majestad o del Paraíso, policromada bellísima por la tardanza de las obras de la catedral, es ya plenamente gótica. En León, capital del reino, existe una iglesia palatina. Fernando I, que es el rey de Castilla y León, y su esposa, doña Sancha, buscan una reliquia que rivalice con Santiago, que está causando furor en el norte. Como este rey es un rey peleón, en una de las incursiones que realiza, llega hasta Sevilla, y el tributo que exige por su victoria al rey moro Almotatid es la entrega de los restos de San Isidoro, que fue uno de los padres del cristianismo español y que falleció en el siglo VII. Se lleva las reliquias en el año 1063 a aquella iglesia de San Juan y San Pelayo, a la que da el nombre de San Isidoro que hoy conocemos. La iglesia actual la levantó doña Urraca, que era hija de don Fernando y de doña Sancha. Para ello tuvo que destruir la iglesia construida pocos años antes por sus padres porque era muy pequeña. La planta de la iglesia es rectangular, tiene 3 naves y se convierte en el modelo del mejor románico que queda en Castilla y León, que son Silos y Fromista. Los magníficos capiteles de la iglesia tienen mucho que ver con Compostela y con la mano del maestro Esteban. El cáliz de las ágatas, que son 2 copas de ónice de origen romano oriental engastadas en oro o ágatas, es el regalo que hizo doña Urraca a la colegiata cuando estaba ordenando la construcción de una de las obras más importantes del románico hispánico, el Panteón Real de esta iglesia de San Isidoro. Alfonso VII se hace coronar emperador en León en el año 1135. Y esta nueva iglesia, que ya tiene la reforma gregoriana, aspira a la unidad cristiana universal. Este Panteón de los Reyes acoge los sepulcros de la nueva monarquía. Desgraciadamente, los sepulcros fueron profanados, como otros tantos, por las tropas napoleónicas. Este Panteón de los Reyes tiene un extraordinario programa iconográfico, no solo en la escultura de los capiteles, sino también en las pinturas de la bóveda del Panteón Real.
En 1152 la iglesia de San Pedro pasa a ser la colegiata de Soria. Lo es hasta el siglo XX, en que deja de serlo para ascender a catedral con la del Burgo de Osma. El gran templo románico que fue ya no lo es, solo quedan los brazos del crucero de la iglesia, que es gótica, algunas puertas y gran parte del claustro sí. Afortunadamente, el claustro conserva toda una serie de elementos escultóricos y decorativos. En ellos se ven influencias musulmanas, sobre todo en los arcos y vanos polilobulados, y sobre todo el taller de silos. Está allí presente con los capiteles que tienen formas vegetales y figurativas que nos presentan escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Una de las mejores sorpresas que nos ofrece el claustro es toda una serie de marcas de cantero muy originales, que van desde tijeras y cruces a medias lunas o soles radiantes. En la provincia de Zamora, a orillas del río Tera, Alfonso VI, en el año 85, estableció una abadía de canónigos regulares. La iglesia es lo que queda de la colegiata y es una de las construcciones románicas más antiguas de la provincia de Zamora. Ya Fernando I y doña Sancha, en el 63, la donaron a la sede de Asturias, a la que todavía pertenece. En los comienzos del siglo XII, el conde Fruela fundó, ayudado por el rey Alfonso IX de León, la colegiata de Arbas, que está situada a escasos 1000 metros del alto del puerto de Pajares, en su vertiente sur. Esta es una colegiata muy particular. No está emplazada en una ciudad, sino en medio del campo. Es colegiata porque la regentan canónigos de San Agustín, cuya función no solamente es el culto divino, sino por el emplazamiento en el puerto de Pajares, asegurar el servicio religioso y la manutención a peregrinos y transeúntes. En un principio, en el siglo XII, pues es muy románica, pero tiene una gran vocación, tiene una tendencia a la elevación, y posteriormente en las obras de finales del XII y sobre todo en las bóvedas del XIII tiene una estructura de crucería que es realmente el equivalente a una catedral gótica. Por eso produce asombro.
Aquí en este rincón de Valladolid está una de las claves del románico. Es una época espiritual, no de fe ciega, y la razón les ayuda a hacer la colegiata románica, la iglesia gótica, y a medida que va creciendo la ciudad se va imponiendo la razón sobre la fe. Y la clave está en que llegan al Renacimiento. El románico vuelve a Roma. De ese cierto desorden y esa fuerza hacia arriba que es el románico, se pasa al orden clásico. El modelo de la ciudad de Roma, la razón se ha impuesto. El hombre ocupa el centro de la sociedad, el centro de la ciudad, y un personaje como Herrera ofrece un nuevo símbolo a la ciudad para que se mire en él. La imponente Catedral de Valladolid que diseña el gran arquitecto español Juan de Herrera.